Vamos a proseguir con el avance de nuestra asignatura. Tengo material, proseguimos con el material que hemos desarrollado para este tema. ¿Se ve la diapositiva? ¿Un comprendido, por favor? Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias, muy gentil. Bien, democracia. Democracia no es, vamos a comenzar con el no. No es concurrir cada cierto tiempo únicamente a elegir autoridades en las ánforas electorales, no. La democracia es un concepto mucho más amplio. La democracia implica una participación. La democracia, en realidad, en su acepción más general, significa que la ciudadanía, nosotros, tenga la opción de proponer, decidir, ejecutar y controlar las políticas públicas. Repito, es la posibilidad de que la población, la ciudadanía, tenga la opción para proponer, decidir, ejecutar y controlar las políticas públicas cuando en una sociedad logra la participación. Cuanto más se logra la participación ciudadana, más democracia existe en una sociedad. Quisiera, por favor, tener eso bastante claro. ¿Alguien me está pidiendo? No. Entonces, en su acepción más general, la democracia implica aquello, la posibilidad de que la ciudadanía tenga la opción para proponer, decidir y ejecutar, además de controlar las políticas públicas. Toda esa es la cadena administrativa. Eso se puede explicar de la manera más general. Si necesitamos, no sé, en la calle alumbrado público, o están malas luminarias, o no existen, simplemente vamos a proponer al Estado, en este caso a un nivel subnacional como es el gobierno municipal, pueda incluir en el siguiente plan operativo anual, porque no le vamos a pedir, queremos luminarias en 78 horas, 72 horas. Eso sucede en lugares irracionales, ¿no? Donde se piensa que las políticas públicas pueden salir de la galera, así, inesperadamente, con una varita mágica. No. Si queremos ser serios, vamos a proponer a la autoridad que en el siguiente plan operativo nos incluya las luminarias y además se incluya también en el presupuesto las luminarias. Esa sí es una propuesta seria. Lo otro es demagógico. Entonces tenemos la posibilidad de proponer, decidir asistir al Consejo Municipal, decir nosotros también queremos, el Consejo Municipal adoptará la decisión formal por la que incluya el siguiente POA y presupuesto, la asignación necesaria de recursos y de actividades para las luminarias. Cuando se ejecute, nosotros vamos a ver el plantado de los postes, el de las luminarias, el funcionamiento de las mismas. Y posteriormente vamos a controlar en dos aspectos, en el físico, que permanentemente estén funcionando en las noches, por lo menos en el horario, son automáticas ahora, ¿no? Las luminarias, no sé en qué horario, 6:30, de acuerdo al grado de luz, se prenden y luego en la mañana también se apagan. Tiene que funcionar, ese control le corresponde a la ciudadanía. Y además es el control físico y el control administrativo de que cuando se haga la obra no nos digan que ha costado mucho dinero, o costando poco dinero se hagan de mala calidad, y eso atenta contra la calidad también, porque eso va a durar muy poco, ni tanto ni tampoco. Tiene que haber siempre un medio que nos permita además controlar que todo ha sido limpio, transparente y dentro del marco de la razonabilidad. Ahí también en el control hay personas dirigentes que son como los trotskistas, ¿no? Así, no, ha costado 1 centavo y hay 1 centavo de diferencia. Tiene que estar dentro del marco de lo razonable la ejecución. Y ahí también participa la población y a eso también se llama democracia.
Decíamos que cuanto más una sociedad logra la participación de la ciudadanía, más democracia tiene. Por favor, me van a advertir a las 8:20, porque hoy tenemos exámenes de grado desde las 8:30. Y si me paso, pues no voy a asistir, va a haber algunos postulantes, 3 tenemos programados para las 8:30 en el área de Derecho Público. Iban a dar y me han convocado como docente presidente de esa comisión. Como les decía, nos vamos a encontrar, si no nos encontramos en clases, nos vamos a encontrar en el examen de grado con los estudiantes. Bien, la palabra democracia, por favor, me van a recordar. La palabra democracia en la Grecia antigua significa que el pueblo gobierna, eso de ahí viene en realidad del vocablo, pero el análisis no se va a concentrar en esa democracia. Además, no era que el pueblo gobernaba plenamente. El pueblo, ¿quién era el pueblo en Grecia? El pueblo eran las personas, varones mayores de edad, con patrimonio, que sean libres. Bastante restringido el concepto democrático. Otros hombres que no tenían patrimonio no ejercían democracia. No ejercían democracia. Otros hombres que no sean libres, los esclavos, no ejercían democracia. No ejercían democracia. Otros que eran extranjeros ejercían democracia. No ejercían democracia. Las mujeres no ejercían democracia. Era una educación muy reducida que en términos de Roma se conoce como democracia censitaria, que solo algún grupo o alguna particularidad por razón económica, de grado de instrucción u otra, ejerce la democracia. En Bolivia, la Constitución de 1826 sí tenía esos errores, que solamente podían concurrir como electores elegibles los que sabían leer y escribir, y como notarán, era pues bastante reducida la participación, pero eso era en primera constitución, no hasta el presente. Hay unos documentales que vemos que dicen que hasta el 2009 solamente podían ser electores o concurrir los que sabían leer y escribir, era discriminatorio. Eso no es correcto. Eso ocurrió en 1826 y ella se lo ha ido reponiendo con el tiempo de tal medida que en la actualidad hasta no es una exigencia saber leer y escribir, ya eso se ha considerado como obvio en el marco constitucional. La democracia no es solo concurrir a elegir autoridades cada cierto periodo de tiempo, sino que las políticas públicas consideren la demanda ciudadana o pedidos de la sociedad para satisfacer las diferentes necesidades. La demanda social, la demanda ciudadana es por diferentes necesidades, carreteras, hospitales. En este tiempo de pandemia, cuán urgente es la atención médica, escuelas, lograr además su ejecución, escuelas que no pueden funcionar en este momento por el peligro de incrementar los contagios. Pero también la necesidad de padres. ¿Qué harán los papás que tienen 4 o 5 hijos? No van a tener 4 o 5 equipos en la casa. ¿Cómo le harán? Y seguramente los maestros se tendrán que tomar la idea de cómo salvar y analizar este concepto en la escuela en este momento de pandemia. Y no es solamente decir, a ver, que esté a la ocurrencia, no. Para eso es pero realmente importante tener libros base y libros base general y de acceso público. Me refiero a que este problema de la ausencia de educación, por otros motivos, por motivos de paros prolongados, se han vivido en anteriores generaciones, en épocas de la UDP, en que eran constantes los paros de los maestros. ¿Qué se tenía que hacer? Los profesores, pese a pertenecer al gremio, se las liaban para poder no solucionar, pero paliar, no es palear, es paliar, es dar un palio, dar una momentánea solución a esa crisis. ¿Cómo lo hacían? Bueno, en los ventanales de los colegios colocaban, curso, no sé, de promoción, el libro, estamos llevando un libro de Baldor o de Shaw, de tal página a tal página, y las prácticas, los ejercicios impares o los ejercicios pares para tal día. Porque el paro era prolongado, a veces duraban 3 semanas, un mes, podía durar fácilmente. Entonces, lo único que hacían los estudiantes es ir y a mano copiar, decir, el ejercicio de la página 57, 60, los ejercicios, y volvían a la otra semana y entregaban su práctica, y en la materia de, no sé, de literatura, de lenguaje, les decían leer el capítulo del Quijote,
por ejemplo, estoy dando mi opinión simplemente, del Quijote del capítulo 15 al 17 o al 25 y un resumen en tantas páginas manual para la siguiente semana. Y así, y miren que eso no es tan malo, porque en el tiempo eso permite también la autoeducación, que se convierta la persona en una especie de autodidacta, porque efectivamente estas condiciones extraordinarias llevan a eso. Se trata de solucionar y nos parece que se trata efectivamente de paliar el problema con esto de las clases que se emiten en la televisión por las tardes. Tal vez necesitaría algún ajuste, de decir, para tal curso o para tal programa, pero está bien lo que está haciendo, se están tratando de salvar, eso se tiene que hacer además por radio, replicar por todos los medios que se pueda. Entonces una demanda ciudadana va a ser, en este caso, la educación. Cuando se logra la ejecución, estamos logrando convertir en democrática alguna política pública, de eso se trata. Entonces, democracia no había sido simplemente concurrir cada cierto tiempo a elegir, no, incluye la participación ciudadana en las políticas públicas, desde su creación hasta su ejecución y control. La democracia plantea que las autoridades y representantes sean electos. Esto es también importante, la democracia representativa. Y por tanto gocen de legitimidad, que gobiernen limitando sus actuaciones a lo que establece la ley. Eso se llama legalidad en el Estado, o mejor conocemos como Estado de Derecho. Cuando ciudadanos y autoridades están compelidos, obligados al cumplimiento de la legalidad, se denomina Estado de Derecho. Pero también las autoridades, para el ejercicio de un cargo público, deben gozar de la legitimidad, de ese consenso que le otorga una elección. Al final de cuentas, si vamos a una elección del curso, ¿para quién es el representante? Y tenemos, no sé, 60 estudiantes, y de ustedes elegirán un titular y un suplente. Y será María o Pedro, los dos representantes, y esos han sido consignados por un voto de ustedes. Y esta democracia alcanza legitimidad, y no habrá uno de ahí que esté complotando porque quiere ejercer el cargo de representante. El cargo de representantes coordinación. Sin embargo, recién me he enterado de que lo de Europea había sido pues muy importante ser representante de cursos. Eso no sabía hasta hace poco, hasta el momento de que literalmente se matan en la UPA. Entonces, había sido muy importante ser representante de curso, y ponen en su currículum representante de tal curso. Ufa. Y cuando llegan al Consejo Universitario, que yo también he sido parte del Consejo Universitario, representante de Derecho, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad en mi época, y era uno que asistía a los consejos, y yo veía el reloj, ¿cuándo va a acabar mi gestión? Porque me estaba perjudicando de mis estudios. Pero había sido muy importante para otros cumplir esa función. Tanto así que hasta gracioso resulta cuando mostraron la imagen de quiénes son los representantes, ¿no?, del Consejo Universitario allá en Lupea, y hasta habían tenido una banda que se pone sobre el traje que dice Juan Mamani, miembro del Consejo Universitario. Es una vergüenza, pero bueno, eso es también lo que lastimosamente se tiene en nuestra sociedad. No veo alcalde en provincia, en pueblo, que es con tremenda banda, una anchota así de 60 centímetros, me parece, ¿no? No sé, María Pérez, alcaldesa, gobierno municipal, gestión tantos, no sé, porque nadie lee esa cosa, porque las letras además no están en contraste. Y mi interés, el reconocimiento no se lo hace por una banda, se lo hace por una gestión. Pero bueno, no entienden aquellas personas. ¿Qué sería entonces lo opuesto a la democracia? Lo opuesto a la democracia es la monarquía. Dos formas de gobierno claramente identificadas tiene todo Estado. O es una democracia que lleva a la república, por eso democracia es sinónimo de república, o tenemos una monarquía que conduce a conceptos autocráticos, incluso dictatoriales. Esa es una clasificación que lo vamos a ver, viene desde la época de Maquiavelo, pero no necesariamente desde Maquiavelo, sino en la realidad es así. O son democracias republicanas o son monarquías que tienden a ser autocráticas, que en la historia de la humanidad tenemos bastantes. Tenemos los reyes franceses, los emperadores romanos, el Inca, si es que vamos a ir, el zar en la antigua Rusia, el jefe supremo, el hermano, en fin.
esas personas pues no son electas, el cargo se lo ejerce de manera hereditaria, no hay voto ciudadano que cuente. En el caso de Corea es el jefe supremo, ese chinito medio loquito, pues su abuelito fue el jefe supremo, luego el papá fue el jefe supremo. Eso viene desde la consolidación del socialismo, un socialismo hereditario, medio raro decirlo, pero así es, socialismo monárquico hereditario, que trae a colación distorsiones en cuanto al sistema de representación y de gobierno. En realidad el socialismo tendría que representar una participación del pueblo en la toma de decisiones, pero se nota que en la degeneración, en Cuba, en Venezuela y en Corea, principalmente en Corea, pues esos gobernantes socialistas son en realidad monárquicos. Y Kim Il-sung comenzó el asunto y llega hasta su nietito y probablemente no sé quién más vendrá, si falta el actual líder, el actual jefe supremo, pero que no tiene hijos aún mayores, o si de algún tiempo tendrá hijos mayores, será sucesor el hijo mayor o un hijo varón que tenga, en fin, conceptos monárquicos, dinásticos que tiene el socialismo, el comunismo, y en la Cuba, en el Estado cubano, perdón. Fidel Castro le deja a su hermanito, o en el caso de Venezuela, hasta que ha muerto Hugo Chávez, estaba de gobernante, y Maduro, que ya está sus buenos años, y han modificado su constitución de tal manera que le permita perpetuarse. Esas son formas antidemocráticas. La democracia significa república. Lo opuesto son las monarquías, decíamos, que es otra forma de gobierno en la cual monarquía es un mono de gobernante. No es un mono, es uno solo. Mono quiere decir uno. Alguna vez me ha dicho algún joven, es un mono de gobernante. Pues sí que nomás tienes razón, es un mono, un simio, un chimpancé. El que se hace cargo de formas dictatoriales, como la de pretender, él siempre el gobernante, no, otros no, yo. Y lastimosamente existe un conjunto de personas que dicen, sí, él es el elegido, sí, él es el hermano, él es el destinado a gobernar. Pero bueno, ya decíamos que Maquiavelo clasificó dos formas de gobierno, repúblicas o democracias y principados o monarquías. Esa es la clasificación que hace Maquiavelo y que claramente se aplica hasta el presente. Eso viene incluso desde el Renacimiento, esa clasificación, y es plenamente aplicable hasta el presente. Léase nuevamente el artículo 11 de nuestra Constitución. Por favor, alguien que nos acompañe. Buenos días, doctor. Artículo 11. La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática, participativa, representativa y comunitaria con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. La democracia se ejerce de las siguientes formas que serán desarrolladas por la ley: directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a ley. Representativa, por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y secreto conforme a ley. Y comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena, originario, campesinos, entre otros, conforme a ley. Muchas gracias. Bien, entonces tenemos que la democracia en Bolivia tiene tres formas. Tres. ¿Cuál es la clasificación o cuáles son las tres formas de expresión de la democracia en Bolivia? Directo, participativa, representativa y comunitaria. Esa es, así vamos a ver, esa es la clasificación de las formas de democracia en Bolivia. Repito, directo, participativa, representativa y comunitaria. Notarán que todas ellas están sometidas a la normativa, lo que significa que estamos en un estado de derecho, en que es la norma la que debería imperar y no la voluntad de un gobernante, de un elegido, de un destinado a gobernar, de un iluminado. No. Estamos en una república en la cual se tienen que acatar las normas, y en cuanto al caso particular de la democracia representativa, en la que se acude a las urnas, se eligen autoridades por un tiempo determinado. Si elegimos un alcalde va a ser por 5 años, lo propio presidente y vicepresidente 5 años, diputados, senadores 5 años. Si vamos a elegir magistrados judiciales, ellos duran 6 años por mandato de la Constitución.
pero nadie podrá decir, yo quiero más porque soy el elegido, el único, el destinado, soy el capo. No. Eso también significa democracia, el respeto a la Constitución, porque eso constituye el Estado de Derecho, que quiere decir que tanto gobernantes como gobernados están sometidos al marco normativo de la Constitución y las leyes de la República. 3. Sistema de gobierno unitario, federal, confederado, descentralizado y autonómico. ¿Cómo se organiza el Estado en cuanto a la administración de las políticas públicas? Bueno, tenemos la clasificación. El Estado se gobierna a través de diversos sistemas. Es un sistema unitario o centralista que implica que el gobierno para toda la sociedad, los habitantes, y para todo un país, el territorio, es uno solo. No olviden que la sociedad son los habitantes, el país es el territorio. Es entonces un solo gobierno para todos ellos, de manera central, usualmente en la capital de gobierno. Este sistema es poco democrático porque no permite que las demás áreas geográficas y sus habitantes tomen determinaciones que puedan ser más específicas que lo general. Cada lugar tiene sus propias particularidades, sus propias necesidades. Bueno, se aplica este sistema para países pequeños, en que resulta eficiente ser eficiente. Un gobierno normalmente unitario, centralista, es eficiente en países pequeños, porque le permite, bueno, por su espacio pequeño de población o de territorio, le permite la ejecución eficaz de políticas públicas. Bolivia fue un estado centralista hasta que se puso en vigencia la actual Constitución. Hasta la vigencia de la actual Constitución, Bolivia sí era centralista, y por eso la pugna además totalmente legítima, que es respaldada por la democracia, de los demás departamentos. No son regiones, son departamentos. Totalmente legítima, que pedía en principio descentralización administrativa. No era lógico que se llegue hasta La Paz para pedir el cambio de ítems de algunos profesores o en temas de salud, un estado secante administrativamente centralista. La pugna por la descentralización administrativa y luego por autonomía es totalmente legítima. Ahora, de ahí a derivar a independencia o separatismo es otra cosa, pero la administración tiene que ser descentralizada en un estado grande. ¿Sabían que en nuestro estado fácilmente pueden caber Francia, Alemania y algunos otros países chiquititos más? Todita Francia y toda Alemania pueden caber en el territorio boliviano. Entonces es un país grande y en lógica consecuencia necesitamos nomás un sistema descentralizado y en este caso autonómico, cuya vigencia, el concepto de autonomía, se puso en acción desde la actual Constitución de 2009. Las posturas autonomistas no son separatistas, son más bien de una correcta administración. Ahora, si tendieran al separatismo, y hay dos separatismos en Bolivia, un separatismo de nación Camba. Sí, hay un discurso de un tal Sergio Antelo de división, dice nación Camba y el resto no son nación Camba. Pero hay también otro separatismo de Occidente. Tanto se le critica el separatismo del Oriente, pero se descuida el separatismo de Occidente. ¿Cuál será el separatismo de Occidente? Tal vez algunos de ustedes tengan alguna referencia. Doctor, la que, por ejemplo, el Malqui planteaba de que volver al Tahuantinsuyo para los andinos. Sí, en realidad es eso. Reconfigurar el Collasuyo. Pero lo decía de manera directa el Malco en agosto del año pasado. Decía, hay que destruir Bolivia, así, sin el mayor reparo. Hay que destruir a Bolivia y tiene que resurgir el Collasuyo. Él decía eso. Por tanto, es también una postura separatista. No es una postura de progresismo desde constitución indígena, es una postura separatista y ambos separatismos pues tienen que ser combatidos, tanto el de Nación Camba como el del Collasuyo. Bueno, porque somos Bolivia, le guste o no le guste, a quienes estamos acá, somos de Bolivia. Dicen, hay que expulsar a los españoles, que los estén expulsando, no nos da ningún problema, pero los bolivianos tenemos derecho a nuestro propio territorio, somos bolivianos mestizos. Entonces, la primera forma de organización de un Estado es un sistema de unitario centralista o unitario. El sistema federal. El sistema federal implica que varios estados, o que ya hay estados, se asocian o unen en otra entidad estatal superior, denominada Estado federal. Para ello, los estados
su soberanía, pierden su soberanía. La soberanía que tienen de ser el poder interno en una sociedad, tanto internamente, que logre incluso hemos visto ayer, ¿no? El sometimiento por la ley, y si no es por la ley, por la fuerza legítima, y a nivel internacional logre la independencia, que es el reconocimiento, es delegado. A nivel interno, ¿quién va a ser el soberano? El Estado federal. Y a nivel internacional, ¿cuál va a ser el Estado reconocido? ¿Serán los Estados parte del Estado federal? No, va a ser el Estado federal, el único reconocido. Por tanto, de manera interna y externa, la soberanía es ejercida por el Estado federal. En realidad, pierden su soberanía estos Estados parte ante el Estado federal, que tiene como lazos la unificación. ¿Cómo se unifica ese Estado federal? A través de una Constitución federal, un Congreso federal, la Presidencia federal, una Suprema Corte federal, una moneda como aglutinante económico, el dólar, por ejemplo. A nivel internacional, el Estado federal es el que ejerce la representación. Los Estados parte, los Estados formantes de este Estado federal, pueden tener incluso sus propias constituciones, sus propios gobiernos, un aparato judicial, incluso sus propias leyes, que establezcan aspectos diferentes entre los estados. En un estado, en Texas, habrá la pena de muerte, y en otro estado no existirá la pena de muerte, si es el sistema federal norteamericano, porque les permite también aquello. Cada estado tiene su propia legislación, pero les une una constitución federal y un sistema federal. La pena de muerte decíamos que es aplicable o admisible en algunos estados y prohibida en otros. El caso del consumo de la marihuana, igual en algunos está permitido y en otros no. Pero lo que domina a nivel de gobierno central, si podemos decir un gobierno federal más bien, es el Estado federal. Y el ejemplo clásico, además que ha sido el que se ha impuesto históricamente como un modelo de Estado federal, es el sistema de los Estados Unidos de Norteamérica. Por su propia característica, con la agrupación de sus 13 colonias y posteriormente la creación y emergencia del Estado federal, con tanto éxito que ya tiene más de 230 años y permanece aún vigente. Otro sistema de organización político es el sistema confederado. ¿A qué se refiere el sistema confederado? Los estados se asocian, como en el Estado federal, sí, se asocian, o unen a través de un pacto de confederación. Ya no hay aquí una constitución, incluso pueden tener su constitución, pero hay un pacto de confederación. Pero que esta es la diferencia. Cada estado en el sistema confederado mantiene su soberanía, repito. En el sistema confederado, y esa es la diferencia respecto al Estado federal, cada estado mantiene su soberanía. Por eso es simplemente un Estado confederado. Este sistema pasó para la conformación de un intermedio entre el Estado independiente soberano con un Estado federal. Puede pasar por la etapa confederada. Y en nuestro caso, en el caso de Bolivia, existió la denominada Confederación Perú-Boliviana entre 1836 y 1800. En el gobierno de Andrés Santa Cruz, no es Andrés de Santa Cruz, es Andrés Santa Cruz, así las leyes, los decretos, Andrés Santa Cruz. La que hizo, se hizo además manifiesta esta confederación en el Pacto de Confederación y en su Constitución Confederada de 1 de mayo de 1837. La capital de la Confederación Perú-Boliviana era la ciudad de Tacna, capital de la Confederación para los 3 estados que conformaban, Nor Perú, Sur Perú y Bolivia. 3 estados conformaban la Confederación Perú-Boliviana. Nor Perú, Sur Perú y Bolivia. Se dividió al Perú en dos Perús para poder participar, y Bolivia también, y notarán que Tacna está muy próxima a Arica, a la costa. Si es que progresaba este proyecto de la Confederación y Unión nuevamente posterior entre Perú y Bolivia, pues era un potencial muy importante, y por eso llamó pues a la oposición tenaz de Argentina y principalmente de Chile y hasta sectores del Perú, que al final se aliaron, todos ellos se aliaron en 1839, en enero de 1839, pero la Confederación, para los que piensan que Bolivia nunca ganó una guerra, una batalla, el ejército debe ser depuesto y tienen que existir milicias armadas, les voy a refrescar algo. Cuando estemos por tribunales, vamos a decir, está en la calle Yanacocha, o estamos cerca de la calle Socabaya, ¿qué serán esas cosas? Bueno, la Confederación se estableció por las armas victoriosas del ejército de Bolivia. Bolivia ganó, por ejemplo, contra la Argentina,
las batallas de Iruya, Humahuaca y Montenegro. Ahí en la zona norte tenemos esas calles, ahí se derivan Iruya, Humahuaca y Montenegro. Dio cuenta el ejército boliviano a través del Comando Sur. Otto Felipe Brown era nuestro comandante sur de la Confederación Perú-Boliviana al mando del mariscal Andrés Santa Cruz. Otto Felipe Brown. Mariscal Brown le conoce en un equipo de fútbol, había de ese deriva el nombre, un alemán al servicio del ejército boliviano, el Comando Sur, que sin mayor reparo, como la Argentina se oponía, entró a territorio argentino y dio cuenta con el ejército argentino. Otto Felipe Brown, del ejército de Bolivia, dio cuenta en 3 batallas con la oposición argentina. Aún así se agruparon y se unificaron Chile, Argentina y parte del Perú contra la Confederación. Incluso el ejército de Chile se internó en territorio boliviano en 1837 y fue derrotado por el ejército boliviano unificado de la Confederación. Se logró la rendición del ejército de Chile, era Blanco Encalada su comandante. El comandante chileno Blanco Encalada era su comandante. Y bueno, en consecuencia eso existía, fueron derrotados para esa oportunidad. Bien, ¿me escuchan claramente? Sí, doctor. Ya, muchas gracias. Me preocupa cuando no hay opiniones, pero gracias. Entonces decíamos que existía, que el ejército boliviano derrotó al ejército argentino, derrotó también al ejército peruano. Estamos omitiendo 2 batallas, pero realmente importantes. Y de ahí los nombres, cuando vamos a los tribunales de La Paz, por lo menos en la calle Yanacocha, victoria boliviana contra, pero Bolivia algún tiempo fue victorioso. Ingresó al territorio peruano ante la oposición que existió de aquel gobierno, de los 2 gobiernos más bien, para imponer la Confederación. El Andrés Santa Cruz ingresó a territorio peruano y dio cuenta del ejército peruano, la batalla de Yanacocha, 13 de agosto de 1835 y posteriormente en Socabaya, 7 de febrero de 1836. Esto debíamos celebrar en Bolivia. No lo hacemos por algún motivo. Siempre estamos recordando derrotas o llorando, porque presuntamente Bolivia nunca ha sido un ejército o no ha tenido un ejército victorioso. Lo ha tenido. Derrotamos al Perú, derrotamos a Argentina e incluso a Chile, como decíamos en Paucarpata, en que los chilenos fueron derrotados, que a Andrés Santa Cruz se les cercó en Paucarpata y eso derivó además a que tengan que rendirse con sus indumentarias, sus uniformes estaban andrajosos. Hasta ahora persiste el mote de los rotos. De ahí viene, pues, de que estaban sus uniformes raídos, estaban andrajosos y se les apodó los rotos por la derrota que tuvo el ejército chileno, firmando el Tratado de Rendición de Paucarpata. En el campo de batalla se rindió Blanco Encalada. Un error del mariscal Andrés Santa Cruz que le costó posteriormente a Bolivia el mar. Debió nomás dar cuenta, debió nomás eliminar a ese ejército, porque posteriormente ese mismo ejército que prometió en el tratado que se compromete a nunca más atentar contra Bolivia, poco tiempo después, 2 años después, estuvo aliándose con Argentina y con los restos de Perú para dar cuenta del mariscal Andrés Santa Cruz. Y lastimosamente, como en el fútbol, ¿cuál es la máxima? Quien perdona pierde, ¿no? Pues quien perdona muere. Si no meten goles, nuestros equipos, que los 2 así nos hacen renegar, el otro y el Tigre, que se hace ganar con Boca, ahí no la pueden colocar en el arco de Boca, y tantas opciones. Y al otro lado el Bolívar, con 2-0 era una victoria razonable, pero en 1 minuto el gol del otro equipo, Arsenal se llama. Y así somos. Quien perdona muere, esa es la máxima. El mariscal Santa Cruz, tan buenito que perdonó al ejército chileno, con ese mismo ejército de Blanco Encalada se inició posteriormente la campaña contra la Confederación y lastimosamente unificados. Chile, Argentina y los restos del Perú dieron cuenta del ejército confederado en la batalla de Yungay en enero de 1839 y marcó además
la que deponga al mariscal Andrés Santa Cruz como protector de la Confederación Perú-Boliviana. En ese momento, la Confederación Perú-Boliviana es el episodio más importante que haya podido tener de desarrollo, para quienes les gusta hablar de desarrollo. Se dice, no, en los últimos 10 años alguien nos ha guiado a que seamos una potencia. No. Cuando Bolivia ha sido verdaderamente respetada y temida, porque el respeto se lo logra también con temor a nivel de la región, ha sido en el momento de la Confederación. Pero primero, para llegar a ello se ha tenido que hacer una reorganización administrativa de Bolivia, propiamente dicha. Y así que se ha tenido que hacer una reforma monetaria, se acuñó la moneda estable para el equilibrio monetario, aunque es una medida cuestionable, pero sí llevó a que tengamos estabilidad económica para ese momento. Producción, la recaudación, la reorganización del ejército, la creación de universidades o su funcionamiento, la legislación, aunque evidentemente tuvo copia de la legislación francesa, pero Bolivia fue el primer país en tener legislación propia y organización administrativa propia, algo que era impensable para otros países. Ya me han mandado, queridos amigos, el enlace para el examen de grado de sus compañeros que están en situación de egreso, así que vamos a suspender la clase de hoy. Un examen de grado es el último examen para alguien que pueda optar abogado, y tenemos ya tengo los enlaces de los 3 postulantes, sí, porque hoy intentaba hacer, y también de 2 docentes. Así que damos por finalizada la clase hoy de manera intempestiva por ese motivo académico del interior de la facultad. Un saludo cordial, muy buenos días, nos encontramos el día. Hasta el martes, doctor, gracias por la clase. Hasta luego.